hizo Japón cuando lo hizo, que de 250 yenes por dólar pasó a 125 yenes por dólar en un solo golpe, en un solo año. Creo que fue más o menos 1970 y algo. ¿Qué sucede? Vamos a hacer unas micro revaluaciones monetarias progresivas bastante sostenidas, publicadas en Gaceta Oficial. ¿Cómo? Bueno, a raíz de 5 céntimos diarios. Vamos a ponerle un ejemplo para verlos con cifras. Si tomamos ahorita como referencia el cambio implícito, que es el valor de las reservas, el valor de la masa monetaria dividida entre las reservas internacionales, nos da un cambio implícito de más o menos 145 bolívares por dólar americano. Si partimos de allí, de 145 bolívares por dólar americano, pudiéramos, si esto se publica en Gaceta Oficial, esa micro revaluación monetaria progresiva, constante y sostenida, si hoy arrancamos en 145, mañana estará en 144,95. Pasado mañana va a estar en 144,90. Y así sucesivamente. Si multiplicamos esos 5 céntimos por los 365 días del año, nos da una revaluación anual de 18 bolívares por dólar. Es decir, partiríamos de 145, después estaríamos en 130 y algo. Las cifras están detalladas en el artículo. Pero fíjense, al cabo de 8 años ya estaría igual la paridad bolívar-dólar. Esa sí sería una manera de hacer que el bolívar sea fuerte, y sería una manera de hacerlo en una forma progresiva y constante, que no se hagan una distorsión en la economía que afecte las transacciones entre las personas. Sería una manera de ir haciendo poco a poco los cambios que se necesitan. ¿Qué pasaría acá? Bueno, mira, nadie va a estar siguiendo acumulando dólares ni con fines de ahorro, ni con fines especulativos de que yo compro unos dólares ahorita porque tengo una gran cantidad de bolívares, espero que pase 1 o 2 meses y después los vendo y me gano un pocotón de dinero. Por una cuestión que no es productiva. O sea, el negociar en dólares con fines especulativos no es productivo, porque tú lo que estás cambiando es una mercancía por otra, porque el dólar es una mercancía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, que la orientación de la producción en Venezuela sea la transformación de materia prima en productos terminados. Allí es donde se debe orientar la economía. Les decía que también el Estado tiene un monopolio en la comercialización de divisas a través de los mecanismos que antes era CADIVI y ahora es ENCOEX. Después tenemos el SICAT y ahora tenemos el CIMADI. Ese monopolio hay que desmontarlo. ¿Cómo? Fíjense, yo siempre soy partidario de que el control de cambio se desmonte, pero no se puede desmontar del todo. ¿Por qué? Porque el día que ya sea libre el cambiar los bolívares por dólar, eso va a hacer que con el clima de desconfianza que hay en el país, todo el mundo invierta los bolívares que tiene en dólares y se va a terminar de consolidar la fuga de capitales. La fuga de capitales desde el 2009 hasta la actualidad se estima en 140.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto, fuga de capitales? Bueno, empresas que estaban aquí constituidas, tanto extranjeras como venezolanas, que ante el nivel de desconfianza o ante el temor de perder el capital que puedan tener, prefieren irse a otros destinos, prefieren irse fuera de las fronteras e invertir. ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Porque realmente la razón fundamental de los controles de cambio es eso, evitar la fuga de los capitales y mejorar el nivel de las reservas internacionales. ¿Qué sucede en Venezuela? Eso ya se ha aplicado antes, se aplicó en el 94 cuando el régimen del presidente Caldera, pero esas medidas deberían ser provisorias, es decir, máximo 1 o 2 años, mientras la economía se recupera. En el caso venezolano ya el control de cambio creo que tiene 12 años, porque se instauró cuando el paro petrolero en el 2002. ¿Qué sucede? Que ya el carácter de provisorio de una medida de control de cambio se perdió su razón de ser, su naturaleza intrínseca que debería de tener un control de cambio. Y fíjense que la finalidad es recuperar las reservas internacionales. Las reservas internacionales ya están en el tope más bajo que han tenido hasta la fecha. Menos de 17.000 millones de dólares. Eso no alcanza ni para un mes de importaciones. O sea, el control de cambio, la finalidad que tenía de recuperar las reservas internacionales, ¿se cumplió? No. Entonces ya vemos que no es efectivo, no es una medida idónea. Entonces, ¿cómo desmontaríamos ese monopolio? Bueno, y a la vez evitar la fuga de capitales. Fácil. Los dólares, ¿de dónde provienen? 97% de las divisas extranjeras, bueno, ahí es redundante, de la 97% de las divisas provienen del petróleo. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, PDVSA vende petróleo al exterior, cobra en dólares, esos dólares los transfiere al Banco Central, el Banco Central se los cambia por bolívares y PDVSA ahora también puede incorporar no toda la cantidad de dólares al BCB, sino también una parte la incorpora al CIMADI.
¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, fíjense, en vez de que el 100% de los dólares entren de PDVSA al Banco Central, vamos a hacerlo por porcentaje. El 60% se lo queda el Estado para recuperar las reservas internacionales y evitar la fuga de capitales, y el 40%, en vez de PDVSA, PDVSA que se lo siga transfiriendo al Banco Central porque ese es el mecanismo idóneo, pero que el Banco Central se lo transfiera a la banca privada. ¿Para qué? Para que todo el mundo recurra a la banca privada a intercambiar bolívares por dólares. ¿Y para qué intercambiar dólares? Porque ahí ya no lo haría nada más que con fines especulativos, porque como les decía antes, si ya los bolívares van a ser más valiosos y los dólares van a ser menos atractivos tenerlos, la gente va a adquirir dólares nada más que o para comprar maquinaria importada, o para traer materia prima que no se produzca aquí, o para viajar las personas naturales, para viajar al exterior. Pero ya además ese éxtasis que siente el pueblo venezolano, o ese desmedido, esas desmedidas ganas de acumular dólares porque son más valiosos, se van a acabar. ¿Por qué? Porque ya va a ser mejor tener bolívares. Pero claro, no lo podemos hacer al momento porque no tenemos la capacidad económica para aguantar eso. Tercer elemento, porque ahora me van a decir, porque ese también es el otro elemento. Pero es que si arrancamos de 145 bolívares por dólar, la comida va a ser incomparable porque la comida y las medicinas se compran a 6.30. O sea, tenemos una diferencia de como 500, no sé, no tengo la cuenta aquí al momento, pero son 130 bolívares de diferencia. Bueno, pero es que eso es muy sencillo. ¿Cómo yo determiné esos 145 dólares? Bueno, dividiendo la masa monetaria entre las reservas internacionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para que esa cuenta dé más favorable, reducimos la masa monetaria y aumentamos las reservas. Pero me van a decir, ¿y cómo disminuyes la masa monetaria? Eso, ya los economistas han tenido tratados económicos donde lo han dicho. Tú puedes reducir la masa monetaria, puede ser una medida aumentando el porcentaje de encaje legal que tienen los bancos. El encaje legal es ese porcentaje de dinero de los ahorros que es obligatorio que los bancos comerciales tengan depositadas en las arcas del Banco Central. Aumentamos un poco el porcentaje de encaje legal y así sale dinero de la calle. Y segundo, también el Banco Central puede emitir bonos de deuda pública en moneda nacional. Como la moneda nacional va a ser más valiosa, la gente va a tener el elemento motivador para adquirir esos bonos de deuda pública. Entonces ya mis bolívares van a ser más valiosos, entonces yo, ahorrista, gente que tenga, o cualquier persona que tenga dinero, va al Banco Central, compra los bonos de deuda y el Banco Central recoge masa monetaria. Ahí tenemos una recolección de la masa monetaria. Ahora, ¿qué es lo más importante? Aumentar las reservas internacionales. ¿Y cómo las aumento? Las reservas internacionales se aumentan solamente con un aumento de la inversión, porque si la inversión aumenta, aumenta el Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto aumenta, se puede satisfacer el consumo interno y lo que sobre se puede exportar. Y si nos cambiamos la tendencia de ser un país importador a ser un país exportador, podemos aumentar las reservas internacionales. Claro que es posible, pero no puede ser posible cuando se quiere que el gobierno, el Estado, sea el Estado empresario. Ahí vuelvo con el tema que les dije al comienzo.